Capítulo 30, Saeko. En la tarde comenzó a llover, Takashi en compañía de Hirano, Takashi y Demi nos enviaron a hablar con un grupo de sobrevivientes que iniciaban una rebeldía pensando que la infección solo era una enfermedad más, se sentían controlados en vez de protegidos en la mansión, las discusiones no resolvieron nada así que mejor nos retiramos ante la necedad de negación, un rato después nos pusimos de acuerdo para darle la noticia a Takashi, ya que el grupo había optado por quedarse, yo debía continuar mi camino hacia el Cóndor por lo que el equipo eligió a Takashi como el nuevo líder de Hot, al tener las características que se requerían, Saeko se quedó conversando con Soichiro, en el dojo de la mansión, el comandante era un experto en el arte de la espada y al reconocer las habilidades de Saeko le concedió el honor de portar una valiosa katana conocida como Shojukanemasa. Después habló con ella de mi existencia en el equipo y que debía tener cuidado, Takashi estaba abrumado por la noticia y Rei le hizo compañía, le reveló su amor y juntaron labios nuevamente, más tarde Takashi me acompañó para hablar con Soichiro de mi decisión de marcharme y el plan del equipo para buscar al resto de los padres de los sobrevivientes, ya que se evacuarían a todos en unos días por la falta de víveres los dos, decidimos en aventurarnos solos en busca de los familiares que se encontraban en la ciudad, el resto del equipo se enteró y decidieron acompañarnos, antes de tomar una decisión Rei se dirigió corriendo hacia la puerta, al voltear la vista notamos la razón, un marín acompañaba a Shido al interior del lugar como un refugiado, había llegado en el autobús con el resto de estudiantes, el profesor alardeaba de su deber con la vida hasta que Rei le apuntó con su bayoneta. La razón de su enojo hacia él es haberle hecho repetir año como un castigo a su padre por haber evitado que un líder político corrupto ganara la candidatura, ahora Rei quería vengarse y al decir esto en voz alta Soichiro le concedió el permiso de hacerlo, él también sabía que Shido era un maldito infeliz, el profesor habló nuevamente como religioso retando a Rei que lo matara para volverse una asesina y vivir con el remordimiento, Rei bajó su arma demostrando que no era igual que esa serpiente con anteojos y que no valía ni la pena, este acto humilló y enfureció a Shido, Soichiro aceptó la decisión y le negó la entrada a Shido y sus estudiantes marchándose en el autobús, con esto pensamos que todo mejoraría, pero estábamos equivocados ya que Umbrella había dado una orden a varios de sus submarinos esparcidos en el planeta, soltar misiles que crearan una enorme descarga de IMP las cuales no afectarían a sus instalaciones subterráneas. Esta acción fue confirmada la noche del 17 de julio del 2083, al no recibir respuestas de las fragatas varios barcos de la UNSC se movilizaron, algunos submarinos de Umbrella fueron infectados sin lograr lanzar los misiles, otros pocos fueron derribados por lo que el impacto no sería catastrófico pero sí tendría fuertes repercusiones, unos segundos después del estallido todo comenzó a ser afectado, Shizuka al fin había logrado contactar a su amiga para pedirle ayuda cuando la onda llegó a la mansión, quemó todo el sistema eléctrico y las comunicaciones, en cuanto a mí, mi traje tenía habilidades básicas y en menor potencia de la armadura Mjolnir por lo que dañó los sistemas de escudo, radar y otras cosas como el intercomunicador dejándolos funcionando a la mitad de su capacidad, al ver nuestras armas, las miras e infrarrojos quedaron inservibles, de igual forma los autos no arrancaban, el autobús de Shido se quedó sin frenos, chocando con una barricada que impedía el paso de los caminantes dejándoles vía libre, uno de los marines que vigilaba la zona se dirigió a la mansión para avisar del problema, Shido reaccionó unos segundos solo para ver una horda de caminantes y una enorme silueta en medio de ellos, rápidamente en la mansión se colocaron velas, antorchas y faroles por todos lados, en menos de una hora se escucharon disparos, los caminantes sin una razón aparente se acumularon en las rejas de la entrada principal como si fueran controlados, el peso derribó las puertas comenzando un tiroteo, los faroles cerca de la entrada se cayeron provocando fuego por todo el lugar siendo la única luz que alumbraba la oscuridad de las nubes de humo negro que se posaban sobre la mansión, el sonido de las armas cada vez se oía aún más, el equipo y los marines retrocedimos para crear una defensa, mientras el caos se esparcía en el campamento de los que pensaban que era solo una enfermedad siendo devorados hasta el último de ellos, la invasión empeoraba a cada momento por lo que Soichiro inició con el plan de evacuación, aunque yo intenté unirme al grupo de defensa para ganar tiempo con el resto de soldados Soichiro me ordenó que me encargara de sacar al equipo Hot fuera de la mansión, después le pidieron a Hirano que cuidara a Takashi haciendo entender que ambos padres ya aceptaban sacrificar sus vidas, Takashi con lágrimas los abrazó y se despidió de ellos, seguido Soichiro desenvainó su espada y Yukiro se armó con dos subfusiles, las granadas, rifles y ametralladoras resumbaron en el aire, Hot se dirigió a la cochera donde el mecánico nos confirmó que el Warthog había recibido un daño ligero del IMP por el blindaje así que lo protegimos mientras reparaba los detalles, al lograr encender el Warthog el equipo lo abordó. El mecánico
Saeko se quedó peleando por decisión propia y mientras Shizuka tomaba el volante yo usé la torreta apenas integrada para despejar el camino, logramos salir de la mansión, Soichiro y Yuriko vieron el Warthog alejarse con esperanza antes de enfrentarse al nuevo sujeto de prueba de Umbrella, la silueta que salió del humo y el fuego, el que dirigió toda esa horda de infectados, el proyecto Pyramid Her. Esa misma noche en Ender Tairin, Birch despertó asustada por una visión que había tenido, despertó a Naruto para revelarle de lo ocurrido y se dirigieron hacia la motocicleta, pero antes de arrancarla, Mai apareció, venía desde una base de la UNSC y les contó que Ayami iba en una fragata de la UNSC hacia el planeta Danver, estaba acompañada de 3 personas misteriosas que habían predicho el sueño de Birch y por lo mismo irían a rescatar al equipo Hot, mientras tanto nosotros nos dirigíamos a la autopista. Yo conducía el Warthog mientras el resto del grupo dormía, el problema es que al llegar el camino estaba bloqueado tanto por vehículos descompuestos como por caminantes, así que tomé una ruta alterna encontrando por casualidad un viejo barco de vapor anclado a la orilla del mar. Cuando el equipo despertó tuvimos un debate optando por usar el barco y continuar por mar hasta el siguiente punto de la ciudad. Al revisar la fuente de combustible nos alcanzaría para un pequeño viaje. Takagi nos informó que había una isla veranea con posibles recursos para recargar el barco, este tenía el tamaño adecuado para abordarlo con el Warthog y dirigirnos hacia la isla. Llegando al mediodía, tenía una playa hermosa, sin rastro de los infectados o demás personas. Al caminar por la orilla encontramos una pequeña y solitaria casa de playa con artículos a la venta como agua y trajes de baño. Las chicas se probaron algunos de estos y disfrutaron de un día en la playa, mientras que de alguna forma convencieron a los 3 hombres de buscar alimentos y suministros. Takashi junto a Seke pasaron todo el día reuniendo frutas, madera y hojas, en cambio Hirano y yo nos dedicamos a pescar con lanzas y trampas caseras. Para la tarde ya habíamos reunido lo suficiente para comer y hacer una fogata. En la noche asamos los pescados al fuego mientras veíamos las estrellas. De repente nos llegó un extraño aroma y nos sentimos mareados. No pasó mucho antes de descubrir que las hojas secas que reunieron Takashi y Seke eran de una planta alucinógena nativa del planeta. Por desgracia sus efectos droga a la mayoría. Saeko, Takashi y yo apenas logramos alejarnos hacia el interior de la isla. Takashi se separó de nosotros dos, el efecto de la hierba lo dejó inconsciente. En cuanto a Saeko y yo nos quedamos cerca de una gran roca. Por mis modificaciones solo me sentía mareado, pero a Saeko le afectó teniendo impulsos carnales hacia mí. Estaba desesperada por hacerlo conmigo y bueno, al estar bastante tiempo en batalla ya era tiempo de un poco de distracción. A la mañana siguiente, Takagi fue la primera en reaccionar, estaba desnuda abrazada junto a Shizuka. Al voltear vio a Alice y Seke dormidos, a Saeko y Rei besándose en la orilla del mar y a Hirano dándole duro a una escoba. Más al rato todos regresaron en sí y se quedaron quietos intentando superar lo que pasó, esto hasta que se percataron de que Takashi y yo no estábamos. Hirano, ¿Acaso creen que estén haciendo? Takagi, Ni siquiera lo digas, gordo. Después de buscarnos un rato Alice y Seke, les aviso al resto que estábamos en la casa de playa, nos encontraron dormidos acompañados de 4 mujeres, una de ellas portaba una capucha, al quitársela todo el equipo se quedó pasmado. Takashi y yo despertamos en ese momento y al ver a Hot, así de quietos volteamos la vista poniendo la misma expresión. Era una versión futura de Saeko Busujima, viajó en el tiempo acompañada de Hilda, una chica de cabello castaño y Anie, Brea, una mujer rubia, además de que en su camino hacia nosotros rescataron a una joven oficial de policía llamada Asami Nakaoka, llegaron desde el día anterior en unas cápsulas de descenso enviadas por una fragata la cual aún se encontraba en órbita y la doctora Ayami se ubicaba en la tripulación. La razón del viaje era por mí. En su línea temporal el equipo Hot encontró a sus familiares después de unas semanas, pero fue en vano ya que Saiki tomó el control de las colonias humanas, siendo Saeko la única en sobrevivir con otros pocos de la resistencia. Dedujeron que yo conocía la clave para vencer a Saiki y debía salir lo antes posible del planeta para enfrentarlo. A pesar de escuchar esto no podía abandonar a los demás, por lo que Hilda nos informó que Ayami había obtenido permiso de que la fregata rescatara a los familiares, pero tendríamos que llegar primero a la misma, por lo que lo primordial era llegar al Cóndor. Luego nos revelaron que las 4 llegaron a la isla a través de un túnel subterráneo el cual conectaba a la isla con la siguiente ciudad. Con esto el equipo se preparó y en el Warthog recorrimos el subterráneo. En el camino Rei preguntó quiénes eran los parientes que lograban rescatar. Saeko F se sintió incómoda, así que convencí al equipo de que todos estarían bien y los buscaríamos al finalizar la misión. Al salir a la superficie Shizuka condujo unos metros antes de llegar a un centro comercial en las orillas de la siguiente ciudad. Dejamos el Warthog en el nivel superior del estacionamiento ubicado en el
interior de la plaza, el equipo entró sigilosamente y notamos que no había presencia de infectados, de hecho el lugar lucía solitario, aprovechamos para buscar cualquier tipo de suministro que necesitáramos. Habíamos reunido la mayoría cuando fuimos rodeados por un grupo de personas armadas, nos hicieron preguntas ya que la mayoría desconfiaba de nosotros, otros les pidieron tranquilizarse y ser civilizados, un grupo el cual aún poseía amabilidad. Entre sus integrantes una amiga de Asami llamada Matsushima intentó defendernos, la diferencia de ideas creó una discusión hasta que silencié a todos. Raider. Silencio. Escuchen, se sintió un pequeño temblor acompañado de un extraño sonido bajo tierra, del suelo apareció una extraña especie de infectado con la apariencia de un enorme cocodrilo que despedazó a un sujeto con su mandíbula la cual se abría hacia los lados, otro hombre le disparó sin hacerle efecto, el lagarto se aventó hacia él rompiendo incluso el muro de una tienda donde Shizuka se ocultaba junto a Asami y Alice, antes de que las atacara llamé su atención disparándole con un DMR semiautomático, subí las escaleras y corrí por el segundo piso mientras el lagarto me perseguía. Cerca de una curva logré burlar al lagarto haciéndolo romper el barandal y caer de nuevo al primer piso, en eso un segundo lagarto apareció rompiendo un pilar y con él una parte del suelo en el que estaba parado cayendo enfrente del primer cocodrilo, este fue distraído por una máquina que le disparó pelotas de tenis de forma rápida, fue encendida por Matsushima, yo seguí corriendo siendo perseguido por el segundo lagarto, el primero destruyó la máquina y siguió a la oficial, en un punto los dos llegaron al centro de la plaza, sujete a Matsushima y esquive a los lagartos que chocaron entre sí, mientras estaban aturdidos le ordené a la oficial que evacuara a los demás de la plaza, los sobrevivientes huyeron a excepción de Hot con intención de ayudarme, al recuperarse los dos cocodrilos me rugieron demostrando un rostro humanoide dentro de sus mandíbulas, uno me atacó y logré esquivar su golpe, este chocó con otra tienda dañando su estructura, el daño tensó uno de los tres hilos metálicos ubicados en los diferentes niveles que sujetaban un enorme candelabro metálico justo encima del lugar por lo que le grité a Hot que cortaran los hilos mientras yo entretenía a los monstruos.